Esta semana tenemos ganas de comer pizza de queso. Hicimos una, la pusimos aquí en nuestra piedra de pizza de Weber. Entonces hicimos una salsita con mantequilla, ajo y un poquito de aceite de oliva. Y mira cómo eso va a quedar. Ay, papá. Así que no te lo pierdas solamente aquí en Charnetos Barbecue Grill. Bueno, y los ingredientes para esta receta van a ser la masa lista de Pizza Body. También voy a estar usando la salsa de pizza de Raus, muy buena. Va a estar usando harina blanca y harina de maíz también, de la que tengas disponible en tu casa. El queso se lo voy a enseñar ya mismito, un queso de mozzarella. Y lo primero que vamos a hacer es asegúrate de limpiar tu área, el counter, donde sea que vayas a bregar con la masa. Y vas a poner bastante harina blanca. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que es un poquito tedioso bregar con esta masa que ya viene lista en esta fundita. Pero esta es la mejor manera de cómo lo puedes hacer. Y poco a poco te pones un poquito de harina en tus manos para que no se te pegue. Y poco a poco vas bregando con ella ahí hasta que la puedas lograr sacar de la fundita, chequéate. Y ahí seguimos, poco a poco, que la gravedad también nos ayude hasta que la podamos lograr sacar de aquí. Porque si no, si la coges y tratas de forzarla, eso no es muy bueno porque esta masa ya tiene levadura. Y mira para allá, después de un par de minutos, chequéate, ya solita ya salió con la ayuda de la gravedad, mira para allá. Y ahí botamos donde vino y ahora vamos a bregar con ella. Eso vas a necesitar bastante harina. Si tú ves que se te está pegando las manos, necesitas más harina todavía. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a doblarla hacia abajo. ¿Ve cómo estoy haciendo? Seguimos aquí, si necesitas más harina le sigues echando si es que se te está pegando a las manos. Y seguimos aquí masajeándola, doblándola hacia abajo. Y hasta que te quede así como una bolita. Pero ¿qué pasa? ¿Ves allá abajo cómo está? Eso hay que cerrarlo. Eso vas a coger tus dedos, los dedos meñiques, y vas a empezar a trabajarla hasta que la vayas cerrando. Vas cerrando y vas envolviendo para el lado tuyo hasta que está todo cerrado. Y mira, te quedó como una bolita de masa, chequéate. Mira para allá. Ya hicimos nuestra bolita de masa para hacer nuestra pizza, chequéate eso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a taparla. La dejamos ahí descansando por algunos 15 hasta 30 minutos. Y el queso que voy a estar usando es una mezcla de quesos italianos, mozzarella, provolone, asiago. Pero si tú tienes uno favorito en específico, pues yo te recomiendo que uses ese. Después de alguna media hora, vamos a empezar a bregar aquí otra vez con la masa. Y lo que hacemos es echamos más de la harina blanca para que no se nos pegue a nuestras manos. Y lo que queremos hacer es empezar a sacar el aire que la levadura le causa aquí a nuestra masa. Y vas a notar que van a hacer burbujitas así en la parte del borde. Lo que hace es simplemente nace, la explota y sigues masajeando la masa para afuera. Bueno, en mi caso yo quería comer palitroque, pero quería comer pizza también. Solo que estoy haciendo aquí, haciéndole un borde bastante grueso a la pizza vuelta redonda, para ver si cuando se cocina, pues el borde se queda así, bien esponjoso como un palitroque. Y me la voy a comer con una salsita esa misma que voy a calentar de Raus. Pero si no te gusta la pizza muy gorda, pues yo te sugiero que cojas un rolo y empieces a meterle rolo aquí a la pizza para que la puedas aplanar, y hagas una pizza finita. Si esa es tu preferencia, ¿verdad? Y nada, seguimos aquí dándole forma a nuestra masa hasta que, chequeate esto, ya pueden ver, ha cogido una forma redonda de pizza. Vamos a echarle un poco de harina blanca a nuestra bandeja también, para que cuando esto esté listo
y la vayamos a trasladar a nuestra parrilla, nuestra piedra de pizza, pues no se nos pegue. Ahora lo que vamos a hacer es que vas a coger tu salsa de pizza y le vas a poner la cantidad que tú quieras. Si no te gusta mucho la salsa, pues le vas a poner menos cantidad. Y si te encanta como a mí, pues le vas a poner bastante. Y lo que hace es que se la vamos aquí a regar por toda la masa. Algo bien sencillo, chequéate eso. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a echarle aquí el queso italiano que tenemos. Y nuevamente le vas a echar a tu preferencia. So, vamos aquí a cubrirla con paleta aquí de queso. Y la estiramos aquí un poquito aquí en el borde. Le damos una formita y mira para allá. Eso ya quedó. Y mira cómo se ve nuestra pizza de queso. Ay, papá. Chequéate eso. Y nada, ahora tenemos que hacer la salsita de mantequilla, aceite de oliva y un diente de ajo para ponerle al borde de nuestra pizza. Y vas a tomar alrededor de 2 cucharadas de mantequilla y lo que vamos a hacer es que la vas a derretir, ya sea en tu estufa o en el microondas, y va a quedar así. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a echarle el dientito de ajo que tenemos aquí y le vamos a añadir a eso una cucharada de aceite de oliva. Una vez le añadimos la cucharada de aceite de oliva, lo que vamos a hacer es que vamos a mezclarlo aquí todito y ya está listo nuestra salsa para ponerle al borde de nuestra pizza. Mira para allá. Bueno, mi gente, ya nuestra parrilla está caliente a fuego mediano, 400 grados. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a echarle aquí un poquito de esta harina de maíz. Y esta harina se la estamos echando para que cuando la pizza se empiece a cocinar no se pegue a la piedra de pizza. Y se acuerdan que le habíamos echado un poco de harina blanca a nuestra bandeja, pues chequéate para que era, mira. Mira cómo esto va a deslizarse aquí, mira. ¿Vieron eso? Para eso era el propósito de eso. Si les interesa esta piedra de pizza, les voy a dejar el enlace en las descripciones para que usted también la pueda comprar y hacer su pizza en casa. Y después de 5 minutos, chequéate esto. Vamos a ver si la harina de maíz de verdad funcionó. Y chequéate, mira, la pizza está completamente despegada. Así que eso funcionó como tenía que funcionar. Bueno, ya pasaron 5 minutos, vamos a dejarla aquí que se dore. Puede ser que sean otros 5 a 10 minutos más. Y mira qué lindo se está viendo eso ahí, con la salsita, el queso ya derretido. El borde se ve blanco por la harina blanca, pero yo tengo un truquito para eso. ¿Se acuerdan la salsita que hicimos con la mantequilla, el aceite de oliva y el ajo? Pues chequéate lo que vamos a hacer ahora. Vamos con una brochita y mira cómo qué lindo eso se está viendo ahora. Le vamos a echar la vuelta redonda. Entonces eso va a coger ese sabor del ajo y la mantequilla. Y le va a dar también ese colorcito así doradito también. Mira para allá. Que no se ve lindo eso ahí. Ay, papá. Y dame un zoom a eso ahí, papá. Para apreciar lo lindo que se ve esa pizza. Chequéate eso otra vez, mira. Ya está cogiendo colorcito ese borde. Y mira para allá, mira, chequéate. Otro zoom aquí. Para que se nos salgan las babas. Mira qué linda se ve. Bueno, y ya pasaron los 15 minutos. Y vamos a empezar a sacar nuestra pizza. Tenemos la bandeja lista. Y vamos para allá. Vamos a dejarla ahí descansar 1 o 2 minutos porque está bastante caliente. Y después vamos a picarla. Y nada, vamos a picarla 4 pedacitos así personal. Escúchate qué crujiente quedó abajo con nuestra piedra de pizza. Ay, papá, qué clase de abusador. Y aquí lo tiene mi gente, mira.
una pizza de queso hecho en la piedra de pizza en la parrilla Weber al estilo de Charnecos Barbecue Grill. Le ponemos nuestra salsita de tomate al lado y mira cómo eso quedó. Bien abusadora, ¿eh? ¿Ah? Ay, papá. Bueno, mi gente, muchas gracias. Espero que les haya gustado este corto video. Ya tú sabes, mi propina es el like. So, darle like. Si aprendiste algo nuevo, compártelo para que otros también se puedan beneficiar. Y no te olvides de suscribirte a la página. Y aquí te dejo otro corto videito para que sigas disfrutando de Charnecos Barbecue Grill.